Continúo, hermanos, con la parte que corresponde al sermón de esta mañana, siempre con este interesante estudio sobre el pacto de Dios con Abraham para darle tierra, basado en Génesis 15. Oremos. Padre Celestial, una vez más, pídote, Señor, que me bendigas en la exposición del mensaje, que sea para honra y gloria tuya y la edificación para tu iglesia. Gracias, Señor, por este bello privilegio que das a este siervo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos viendo en esta parte de este mensaje, protección y provisión, hemos visto tres aspectos: su temor y abatimiento, su consuelo de parte de Dios, su decepción con la promesa de Dios. Y ahora vamos a ver el punto número 4, que corresponde a su respuesta de fe. Su respuesta de fe. Como lo había hecho antes, Dios le predicó una vez más a Abraham las buenas nuevas de quién es Él y lo que hace para bendecir a la humanidad. Le aseguró que un hijo saldría de su propio cuerpo y su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. En respuesta a estas buenas nuevas, Abraham creyó a Jehová y la Escritura dice que le fue contado por justicia en el verso 6 del capítulo 15. Esto, por supuesto, no fue el comienzo de la fe del patriarca. El escritor de Hebreos dijo que era por la fe que Abraham originalmente respondió al llamado de Dios en Mesopotamia, cuando partió del lugar que había de recibir como herencia sin saber a dónde iba. La Biblia nos dice que la fe crece poco a poco, a medida que la persona aprende a caminar con Dios. Los discípulos del Señor eran creyentes que dejaron sus ocupaciones y le siguieron. Sin embargo, de vez en cuando les reprendió por tener poca fe. Por ejemplo, en Mateo 6:30 dice: "Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe?" O no hará, perdón, hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Nosotros podemos ver que los discípulos se dieron cuenta de su necesidad de mayor fe, por lo que le pidieron al Señor que se la aumentara. Dice en Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor: "Aumentanos la fe". A veces Jesús elogió a varias personas por su gran fe. Por ejemplo, en Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: "De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe". También sabemos por el Evangelio de Juan que algunos de los que creían en Jesús no eran salvos porque seguían en la esclavitud del pecado. Mire, vamos a leer una cita que es muy interesante en relación a el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 hasta el 50. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: "Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, incluso ciertos gobernantes judíos creyeron en Jesús, pero oiga usted la palabra que creyeron entre comillas, pero no confesarían su fe en él por medio de ser de ser expulsados de la sinagoga. Noten lo que se nos expresa en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La fe de Abraham fue similar a la fe de los discípulos de Jesús. Comenzó a caminar con Dios. Sin embargo, su fe a veces fue pequeña y necesitaba crecer. Los discípulos tuvieron que esforzarse por crecer y madurar en la fe y en la obediencia. Siguieron a Jesús y se asociaron con él públicamente durante unos 3 años. Sin embargo, el miedo se apoderó de ellos cuando él fue arrestado en el huerto, haciéndoles huir en la oscuridad de la noche. Abraham hizo una confesión pública de su fe en Jehová como el Dios Altísimo delante del rey de Sodoma, Melquisedec, y los hermanos amorreos. Leamos en Génesis 14, versos 22 al 24. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo
hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. En este punto en su vida, Abraham evidentemente creía no solo en la promesa del Señor, sino también en Él de una manera personal, y se comprometió más profundamente con Él de lo que había hecho antes. Entonces, por lo tanto, vemos que el texto dice, el Señor le contó su fe por justicia. Ahí lo expresa en el verso 6 de Génesis 15. El apóstol Pablo tomó prestada, por decirlo así, esta idea en Romanos, señalando las únicas dos maneras posibles en que la justicia podía existir. ¿Cuáles son esas dos maneras? Uno, o un hombre obtiene justicia haciendo suficientes buenas obras para ganarse ese estado, o dos, la justicia se recibe como un don de la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versos 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si fuera posible hacer suficientes buenas obras para ganarse o para merecer una posición de justicia ante los ojos de Dios, entonces nosotros podríamos jactarnos de ello diciendo, miren lo que he hecho, aquí está todo lo que he hecho. Sin embargo, es imposible. Todo lo que podemos decir es, mira lo que Dios ha hecho por mí, indigno soy, pues, indigno como yo soy, por medio de Jesús, mi Salvador. Porque eso es lo que nosotros podemos hacer. La salvación no viene por los logros humanos, es dada por la expiación divina de Jesús, quien murió por los pecados del mundo para que la humanidad pueda recibir el don de la justicia por gracia. Leamos también en Romanos capítulo 3, versos 20 al 22. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. También en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué es lo que estamos diciendo, pues? Que el Señor nos cuenta la justicia, como lo hizo con Abraham, por la fe. Cuando somos bautizados en Cristo, nos convertimos en sus hijos, nos convertimos en sus herederos, de acuerdo
con la promesa divina hecha a Abraham. Porque miren lo que dice en Gálatas el apóstol Pablo en el capítulo 3, los versos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Con esto termino el punto número 4, que se refiere a su respuesta de fe. Vamos ahora al punto número 5, que sería el último de esta lección que estoy presentando acerca de protección y provisión, basado en este capítulo 15. Su fe confirmada. Hablemos de su fe confirmada. Primero, Dios ayudó a fortalecer la fe de Abraham hablando buenas nuevas, recordándole al patriarca quién es él y lo que había hecho por él. Le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, o sea, la tierra de Canaán. Ahí lo dice en este verso 7. El apóstol Pablo quería predicar el evangelio en Roma y en Corinto por una razón similar: fortalecer y confirmar la fe de los cristianos, recordándoles lo que Dios había hecho por ellos por medio de la muerte, por medio de la sepultura y por medio de la resurrección. Miren lo que dice en Romanos 1, 15 y 16. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Romanos capítulo 15, versos 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, esta cita la he dicho mal, es 1 Corintios 15, versos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Correctamente ejercitada, la memoria estimula en las personas la fe y la esperanza. El problema es que tendemos a olvidar las cosas que tenemos que recordar y recordamos las cosas que tenemos que olvidar. Ese es el problema de la mente humana. Las ofensas cometidas contra nosotros o nuestros seres queridos rara vez se olvidan. Sin embargo, algunos de los principios de la vida cristiana nos parecen difíciles de recordar, que es lo que realmente a nosotros sí nos edifica. Es decir, que la culpa o la amargura pueden robarnos de nuestro gozo en Cristo y destruir nuestro testimonio ante los demás. Por eso vemos que el apóstol Pablo pudo haberse, por decirlo así, revolcado en la culpa antes de su conversión,
por haber perseguido a cristianos o los abusos que sufrió injustamente a manos de judaizantes y de falsos hermanos. Sin embargo, él dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. El apóstol Pablo únicamente mencionó sus pecados previos para glorificar al Señor, que le había mostrado misericordia, que le había mostrado perdón también, cambiando su vida por completo y enviándolo precisamente a predicar el Evangelio a otros, a multitudes, se puede decir, a los gentiles. La recitación de parte del apóstol Pablo de su historia personal no fue un recordatorio mórbido de su pasado. Más bien, hermanos, fue una forma de decir, si Dios me amó, me perdonó y me salvó. Y él dice, al primero de los pecadores. Entonces, si Dios obró así de esa manera conmigo, entonces hay esperanza para todos. No importa qué pecados, no importa qué delitos podrían haber cometido. Miren lo que tenemos cuando él escribe a su hijo en la fe de Timoteo, en su primera carta, los versos 12 al 17 del capítulo 1. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, ¿lo hizo por ignorancia y por eso no tenía que someterse a la voluntad de Dios? No, tuvo que someterse, tuvo que recibir, arrepentirse de sus pecados y ser bautizado en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En segundo lugar, Dios confirmó la fe de Abraham al garantizarle que sus descendientes recibirían la tierra de Canaán haciendo un pacto con él. En el mundo antiguo los pactos no eran hechos a la ligera, ni rotos frívolamente. Romper un pacto era un asunto serio y a menudo exigía la muerte del ofensor. Mire lo que tenemos en Jeremías. Vamos a leer una cita que es un poco amplia, pero es interesante que la leamos para entender lo que era un pacto en aquel tiempo, la seriedad de un pacto. Vámonos a Jeremías 34, versos 12 al 22. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto
de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuera vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habías dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Jeremías 34, 12 al 22. La mayoría, pues, de los pactos involucraba derramar la sangre de uno o más animales como sacrificios, además de un juramento hecho ante el Señor para garantizar que el pacto se mantenía. Esa era la realidad que había que tomar muy en cuenta. En esta ocasión, a pesar de que Abraham tuvo que matar a algunos animales para ratificar el pacto, Dios fue el único que hizo el juramento. Inició con una declaración sobre el futuro. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Verso 13. Entonces Dios prometió luego juzgar a los opresores y dijo que la descendencia de Abraham saldría después con gran riqueza. Verso 14. Como garantía final, reiteró: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Verso 18. El pacto que Dios hizo por medio de Moisés con Israel en el monte Sinaí tenía muchas de las mismas características que he presentado en relación a esta situación de Abraham. Al igual que con el pacto de Abraham, comenzó con las buenas nuevas de quién es Dios y lo que Él había hecho para bendecir y para redimir a los israelitas, diciendo:
yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, Éxodo 22. Luego continuó con los 10 mandamientos y otras ordenanzas que fueron dados como orientación para convertirse en un reino de sacerdotes y de gente santa. Luego, a continuación, Moisés dice que en el verso 24 de Éxodo 24:3 dice: contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Luego se sacrificaron animales como holocaustos y ofrendas de paz, y Moisés tomó de la sangre y esparció sobre el altar, tomó sangre adicional y la roció sobre el pueblo, uniendo a Dios y al pueblo en una relación pactal firme. Y vemos que con lo anterior terminado dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Éxodo 24:8. Escritores bíblicos posteriores tomaron prestado, por decirlo así, este lenguaje pactal para describir a Jesús como el Cordero de Dios, cuya sangre fue derramada como sacrificio expiatorio por los pecados del mundo. Vámonos a Isaías. Leamos en el capítulo 53 los versos 10 y 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 1, leamos los versos 29 y 36. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Luego el apóstol Pablo dice en Romanos 3:25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en 1 Juan 1:7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 2:2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como usted ve, todo esto está en relación al Cordero de Dios como propiciación. Cuando instituyó la cena del Señor, en la cena de la Pascua, Jesús dijo con respecto al pan: este es mi cuerpo. En relación con la copa, les dijo a sus discípulos: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, versos 26 y 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. De la manera pues que los sacrificios sangrientos de los pactos de Abraham y Moisés ratificaron
la relación entre Dios y su pueblo, así también la sangre de Jesús, hermanos y hermanas, garantiza nuestra relación como hijos de Dios. Mientras que los sacrificios de animales en aquel tiempo sellaron la bendición prometida de la tierra de Canaán, nuestro perfecto sacrificio de una vez por todas, Jesús, nos da la bendición de una patria mejor, una celestial. Dice en Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. También en Hebreos 12:22, sino que vos habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Yo quiero decir como parte conclusiva a esta sexta parte que les he presentado acá, para recibir lo que se promete, tenemos que permanecer fieles en nuestro compromiso con el Señor y no cultivar, hermanos, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. En lo que le sucedió a la mayor parte de la primera generación de israelitas, es precisamente esto lo que les pasó. ¿Qué sucedió con ellos? Todo el tiempo renegaron de su compromiso pactal, rechazaron a Dios y murieron en el desierto. Que no seamos así, hermanos. Por lo tanto, nunca gozaron de su reposo en la tierra prometida. Mire lo que dice Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En el siglo I, algunos de los judíos cristianos estuvieron en peligro de apartarse de Cristo como el único sacrificio por los pecados bajo el nuevo pacto. Dice el escritor a los Hebreos en el verso 26 del capítulo 10, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Se les advirtió que sus actitudes y que sus acciones eran graves errores. Se les podía declarar culpables, o sea, pisotear al Hijo de Dios y tenerlo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, incluso insultando al Espíritu de gracia, como lo dice el verso 29 de Hebreos 10. Por eso dice claramente: cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El autor de Hebreos les amonestó pues a volver al Señor, o les esperaba un mayor castigo, que ese mayor castigo, hermanos y hermanas, no nos espere a nosotros, un mayor castigo que la muerte misma. La misma advertencia aplica al pueblo de Dios en todo tiempo. Jamás debemos de dar por sentado ni menospreciar con palabras o con hechos la necesidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como si nuestra salvación y destino eterno podrían estar seguros sin Él mismo. Nunca pensemos eso.
Nunca nos independicemos del Señor Jesucristo, por más que nos llenemos de la palabra de Dios, siempre veámonos como personas cristianas muy necesitados de Él. El apóstol Pedro declaró que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias eternas, porque tú nos das tu mensaje alentador. Gracias por ello, Señor. Y gracias porque ese pacto con nuestro Señor Jesucristo es eterno. Ese pacto nos llevará a la eternidad, a ese gozo que solamente siendo cristianos y cristianas fieles podemos gozar. Que luchemos por ello, Señor, y que lo hagamos porque todo es en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.